15 minutos, el discurso del viernes pasado del presidente, el acto político en Bucaramanga, Ricardo, termina con el presidente reclamando porque lo iban a sabotear y con la oposición denunciando que el acto fue con plata, con dineros públicos pagado a los asistentes. Sí, fue un evento para lanzar el programa Colombia Mayor. El presidente llegó varias horas tarde a el sitio en el que estaba previsto el encuentro. Bailó el ministro Antonio Sanguino intentando entretener a la gente que duró largas horas esperando al presidente, y luego le atribuyeron el retraso a supuestos intentos de sabotaje. El presidente Petro, entre otras cosas, llamando ancianos abuelos a los integrantes de la Reserva Activa que estaban manifestándose en su contra. No sé a quién se refería el presidente, además, cuando dijo que le habían quitado la bandera de Bolívar al ingreso de la manifestación. El presidente llega tarde y termina, pero además, ministros del despacho bailando en el escenario ministro principal. Sanguino, bailó carranga el ministro Sanguino, pero es parte del show. Pero fíjese, parte Néstor, del circo que hubo el viernes en Bucaramanga. Que estuvo el gobernador Juvenal Díaz Mateus, llegó a acompañar al presidente Gustavo Petro y se cansó de esperarlo. Duró 2 horas sentado y dijo, pues no llegó, pues yo tengo cosas que hacer. El presidente termina dando órdenes en vivo y en directo para suspender exportaciones de carbón a Israel, hablando de elecciones, pero también dándole la orden al ministro de Hacienda de que reglamente que los fondos privados de pensiones no puedan invertir fuera de Colombia. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola, Néstor. El presidente Petro, como siempre, llegó 3 horas tarde a este evento programado en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga para las 2 de la tarde del viernes pasado. Todo comenzó a las 5 de la tarde, pero desde las 11 de la mañana, Néstor, comenzaron a llegar buses repletos de adultos mayores provenientes de diferentes municipios del departamento de Santander. Se estima que más o menos unas 2.000 personas llegaron en esos vehículos, más las que tenían aquí en Bucaramanga. El presidente Petro, en medio del discurso, dijo que trataron de sabotearlo haciendo referencia precisamente a lo que tiene que ver con los pensionados del Ejército y la Policía, que incluso ese mismo día, Néstor, acá en las calles de Bucaramanga, realizaron una protesta. En medio de este discurso, Néstor, el presidente Petro también tocó el tema de las elecciones. ¡Ojo con el 2026! Yo sí se los digo, comuneros del siglo XXI, ni un paso atrás, y lo que ha de ser que sea, libertad o muerte, que viva el país de la belleza. El presidente Petro también habló sobre temas de las elecciones, como lo escuchamos, Néstor, pero también lanzó pullas a la oposición. A mí no me interesa el poder ni perpetuarme. Siempre he creído que los adictos al poder terminan en la tristeza de la soledad, sea en una cárcel, sea en una hacienda donde lo dejan solitario, sea en una cama fría sin compañía. Estas palabras haciendo referencia, claro, al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En medio del discurso, donde habló también del carbón, también habló sobre el tema de la economía, lanzó pullas a los gremios económicos y a los medios de comunicación. El presidente Petro dijo que este año, Néstor, fijará nuevamente por decreto el salario mínimo. Que este 31 de diciembre despedimos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo para demostrar que decían embustes en la televisión que el señor elegante y de corbata, jefe de gremio, empresario grande que no trabaja ni sabe de qué son los empresarios que sí trabajan, decía que entre más subiéramos el salario iba a crecer más el desempleo. ¡Mentiras! Finalmente, el presidente Petro entregó los bonos solidarios, Néstor, a por lo menos unas 10 familias de forma simbólica en ese acto realizado en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, y recibió de un artista, Jaime Guevara, un cuadro con la espada de Bolívar, y también estaba allí Petro y también estaban otros revolucionarios de la época de los comuneros en Santander, Néstor. Javier, gracias. Dice el presidente Petro que un general en retiro, que en Santander le sabotearon la manifestación, que hubo bloqueos. Lo mismo dice el ministro del Interior, que quedó mal saboteada la manifestación política del viernes. Señor gobernador de Santander, Juvenal Díaz, buenos días, gobernador. Néstor, buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Me parece que el presidente se refería a usted. ¿Usted saboteó el acto del señor presidente el viernes en Bucaramanga? No, Néstor, de ninguna manera. Como yo siempre lo he
lo he mostrado y con hechos. Soy una persona institucional, así me formaron durante 35 años. Mi ADN es de instituciones, por eso yo asisto a la reunión, doy todas las garantías que me pide el ministro del Interior. Pusimos a la Secretaría Privada 2 días a trabajar con el equipo de presidencia para que todo se pudiera dar, y se presentan unas manifestaciones, inclusive personas que se han opuesto a mí, que bloquean la vía, y como traían buses de Landazuri a 7 horas, de San Gil, de Socorro, que le pidieron a los alcaldes, los pagaba la presidencia. Los alcaldes me informaron que trajeran la gente, ellos ponían los buses. Eso pues generó algún traumatismo, pero en ningún momento por parte de la gobernación de Santander. Nosotros no actuamos así, y yo creo que lo que demostramos fue actuar institucionalmente. Yo estoy a las 2 en punto en el sitio donde se iba a hacer la concentración. Esperé 1 hora y cuarto y luego ya me retiré a otras actividades. ¿Cuántas horas tarde llegó el presidente, gobernador? El presidente llega a la brigada a las 5:15 de la tarde. Estaba y a la manifestación previsto originalmente para las 11 de la mañana, ¿verdad? 2 de la tarde. 2 de la tarde estaba previsto la llegada, sí, señor. Ok, entonces fue un retraso. Y llega al sitio, llega a la brigada 5 y pico. ¿Llega al sitio de la manifestación a qué horas? 6 y pico. A las 5:40 más o menos. Ok. Gobernador, esa manifestación tuvo problemas de qué carácter logístico. No, yo creo que ellos se preocuparon un poco porque no se llenaba la plaza. Yo entiendo la parte operativa, que esa preocupación, y me imagino cuando les hacían el reclamo, entonces me echaban la culpa a mí. Eso es lo que yo entendí por un mensaje Pero digo, ¿por qué, que me enviaron. ¿Por qué el gobierno, todos, el presidente que habla de piquetes de exagentes viejos, y yo estoy suponiendo que se refiere a usted, pero también el ministro del Interior, que dice que esta es la manifestación más saboteada? ¿A qué se refieren, gobernador? Bueno, ellos se refieren a, primero, el bloqueo en Piedecuesta, que lo hace la oposición a mi gobierno, y se refiere a unos grupos de reserva y de personas que no lo quieren y que estaban en desacuerdo con su venida, que venían hacia la plaza donde iba a ser la manifestación, fueron parados por el ESMAD, hacen un video, pero eso no tiene nada que ver con el gobernador. Yo estoy cumpliendo mis funciones, no soy abuelito, con mucha energía. Inclusive ayer estuve montando cicla desde las 6 de la mañana hasta el Picacho, entonces ese calificativo no va para el gobernador de Santander. Pero Néstor, yo creo que acá hay una cosa más importante que ese tema, porque siempre nos dejamos desviar, y es la preocupación de los santanderianos. Los santanderianos no queríamos ese tipo de discurso. Y yo creo que eso el gobierno no lo ha entendido. Las regiones necesitan saber, por ejemplo, en el caso de Santander, qué pasa con la vía Barbosa-Bucaramanga, qué pasa con el convenio de los comuneros, ya que tanto hablo de los comuneros, que se firmó entre el gobierno nacional y 4 departamentos para arreglar esa vía, qué pasa con la vía Cruz-Málaga, qué pasa con la vía Yuma en Barrancabermeja. 3 años de un gobierno que gana en Barrancabermeja y no se ha podido solucionar lo de la vía Yuma en Barrancabermeja. ¿Qué pasa con el hospital de Barrancabermeja, donde el presidente ganó y se prometió un hospital de 3er nivel y no se ha hecho nada? Lo intervinieron y está peor. La gente quería escuchar qué pasa con el PAE. El Santander y muchos departamentos tienen un riesgo el año entrante de quedarse sin plata para el PAE si el gobierno no aumenta lo que tiene que poner para el PAE, porque las regalías ya no dan para eso, también se han bajado. Sí. Yo creo que eso era lo que querían escuchar los santanderianos, y la gente se fue muy desilusionada, quedamos muy desilusionados. Yo no estuve, lo vi por televisión, pero esperábamos esa respuesta. Yo creo que un gobernante tiene que decirle a las personas de las regiones qué se está haciendo por esas regiones. Eso era lo que estaban esperando los santanderianos, sí. Y realmente quedamos muy desilusionados porque no encontramos las respuestas. Gobernador, ¿cuántas personas calculan ustedes que estuvieron en este evento liderado por el presidente Gustavo Petro? ¿Y quiénes eran los asistentes? Porque, claro, hay una parte de simpatizantes del gobierno que incluso venían en buses desde diferentes municipios. Pero a ustedes, ¿qué les dice el termómetro? ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Fue una manifestación solamente de simpatizantes del gobierno o también había ciudadanos que realmente querían escuchar los logros del gobierno, los anuncios del gobierno frente a los líos de la región? Muchas personas venían de la provincia con expectativas de escuchar todos los temas que yo hablé. Yo cuando estuve ahí,
de 10 personas, 8 me saludaron, muchas se me acercaron y dijeron, nosotros venimos acá a escuchar qué va a pasar con la transversal del Carare. Inclusive traían letreros, personas que siempre han luchado por eso. Otros me dijeron, nosotros venimos a escuchar qué pasa con Curos Málaga. Otros dijeron, nosotros venimos a ver qué solución nos van a dar a la vía Barbosa-Bucaramanga, que entre otras cosas, horas antes de la manifestación, la senadora Aida Bella coloca un trino diciendo, estoy acá en Oiva, atrás del peaje, y esto es un desastre, ¿dónde está la plata de los peajes? Y pues todo el mundo le contestó, pregúntele al gobierno nacional, porque eso lo administra Invías. Entonces mucha gente venía a escuchar las soluciones para el departamento de Santander y se fueron muy desilusionadas por eso. Sí, gobernador, ¿quién pagó y de dónde salió la plata para pagar esa manifestación? Pues no sabemos, pero yo sí tengo la certeza, porque muchos alcaldes no lo manifestaron, que lo llamaron, les dijeron que cuántos buses ponían y los pagaba el gobierno nacional, pero no sé de dónde lo pagan ni cómo hacen. ¿Tiene un cálculo de cuántos buses llegaron, gobernador? Pero yo creo que eso pasó de 20 buses, porque eran, me acuerdo, 3 de la Andasur ¿Y cuántas personas en total en la manifestación? Yo creo que pasaba de 1.500 personas, más o menos. Bueno, tampoco fue la manifestación más multitudinaria en la historia de Bucaramanga, ¿no? Néstor, mire, es que hay un tema que pues, yo escucho en todas las manifestaciones del tema de la comida y de los buses. Lógico, si traen gente de la Andasur a 7 horas, pues tienen que darle almuerzo. Eso es natural. Pero en estas manifestaciones siempre se va a presentar de cualquier espectro político el apoyo va a traer la gente. Pero lo que hay que medir es cuánta gente de Bucaramanga fue espontáneamente, y eso sí fue muy poquito, porque cuando yo estuve allá a las 2, de 2 a 3 estaba totalmente vacío, y lo que se estaba esperando era que llegaran los buses y recibieran el almuerzo para entrar a la plaza cívica. Pero independientemente de todo eso, Néstor, lo que yo pido como gobernador, yo siempre he dicho que no soy un opositor del gobierno nacional, que soy, de acuerdo al artículo 303 de la Constitución Nacional, el articulador. Así es lo que me manda la Constitución del desarrollo regional y el orden público entre el gobierno nacional y el departamento. Independientemente de eso, Néstor, lo que nos preocupa a los santandereanos es la falta de respuestas a los problemas graves del departamento. Y esa falta de respuesta pues se vio ahí, porque mucha gente tenía expectativa de que nos dieran una respuesta para los problemas del departamento, y eso no fue así. Pues efectivamente el presidente termina su arenga con el grito de libertad o muerte, termina dando órdenes al Ministerio de Hacienda de carácter económico, pocas soluciones para la gente que estaba allí del departamento de Santander. Gobernador Díaz, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz lunes, gobernador. Néstor, un abrazo grande, feliz semana para usted y para toda la audiencia. Una de las órdenes, Víctor, del presidente Petro es que los fondos de pensión